Hay momentos en la vida que creemos improbables, hasta que suceden de repente, destrozando todo en lo que creíamos. La familia, el lugar donde esperamos encontrar seguridad y amor incondicional, puede convertirse en un campo de batalla silencioso, lleno de conflictos internos y emociones reprimidas. Como mujer adulta, siempre he sido quien ha mantenido el control, la responsable de corregir los errores de mi hermano menor, Jake, quien siempre ha sido el hijo amado de mis padres. Pero todo cambió cuando lo atraparon robando equipo valioso del lugar de trabajo de mi esposo. No fue solo un error, fue un golpe devastador para nuestra confianza, nuestro amor familiar y todo lo que había construido para proteger a mi familia. Mis padres, en lugar de reconocer la culpabilidad de su hijo, me exigieron que obligara a mi esposo a volver a contratarlo, lo que me puso en medio de una batalla insoportable entre la lealtad familiar y la justicia. Compartiré mi historia contigo. Una historia de traición, la lucha entre los lazos de sangre y la justicia, y la dolorosa búsqueda de la libertad interior, incluso mientras me enfrento a las afiladas navajas de mi propia familia. Acompáñame a explorar los secretos que esconden las familias, el dolor no expresado y el doloroso proceso de crecer. Desde pequeña, supe que mi rol en la familia nunca sería fácil. Crecí en un hogar donde la palabra familia significaba, sobre todo, deber y sacrificio incondicional. Mis padres tenían un claro favorito, mi hermano menor, Jake. Era el niño de oro, el centro de atención, el que podía, en su opinión, cometer errores sin que nadie le exigiera responsabilidades. Y yo, la hermana mayor, me convertí, casi por obligación, en la mediadora de sus errores, la responsable de reparar el daño emocional y material que causaba, incluso cuando no era justo para mí. Recuerdo una vez, cuando Jake tenía solo 12 años, que rompió mi vieja bicicleta favorita. No tenía mala intención. Solo quería probarla. ¿Pero quién tenía la culpa? Yo. O mejor dicho, tuve que hacerme cargo de la reparación. Todo mi dinero de la mesada se destinaba a la reparación. Mis padres no dudaron en decirme que debía comprender y ayudar a mi hermanito. Era el precio de la familia, decían. Esa escena quedó marcada no solo por la injusticia, sino por el silencio que mi dolor encontró en casa. Con el paso de los años, esta dinámica se repitió con crisis grandes y pequeñas, malas notas que debía mejorar, problemas con amigos que debía resolver, situaciones que deberían haber sido responsabilidad de Jake, pero que yo cargaba como si fueran mías. Me convertí en la señora de la limpieza emocional de la familia, ocultando cada error y fracaso suyo, siempre con la esperanza de que algún día se encontrara a sí mismo. Pero con el paso del tiempo, esta esperanza se convirtió en una profunda angustia. Me preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que ser la única que pague el precio de su irresponsabilidad? Lo que más me dolió no fue solo el peso de estas responsabilidades, sino también el silencio y la ceguera de mis padres ante todo aquello. Amaban a Jake, por supuesto, pero un amor que ciega, que sobreprotege, se vuelve tóxico. Su rechazo explícito y su descuido hacia mí, su hija cuidadora, crearon raíces de soledad que se profundizaban con cada conflicto. Me sentí invisible, sacrificada, casi como un fantasma dentro de mi propia familia. Y entonces, justo cuando me preparaba para construir mi propia vida, anhelando distanciarme de esta tormenta familiar, ocurrió algo inesperado. Mi esposo, Dan, un hombre íntegro, trabajador y paciente, entró en nuestra historia, y con él, una nueva esperanza. Consiguió un puesto respetable en una empresa mediana, donde su palabra tenía peso, y se convirtió en mi refugio. Fue en ese momento que mis dolores familiares comenzaron a cruzarse con mi nuevo mundo, y donde mi rol en la familia se pondría a prueba de maneras que jamás imaginé. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, la sombra del pasado llamó a la puerta. Mis padres insistieron en que Jake se arriesgara con esa misma empresa, creyendo que yo tenía la clave para que sucediera. Dividida entre la lealtad y la necesidad de proteger a mi esposo y mi propia cordura, acepté el reto. Poco sabía que esta decisión sería el comienzo de un huracán aún mayor que lo cambiaría todo para siempre. Esta es la historia de una mujer que creció cargando con los errores de su hermano para mantener la paz en su familia, hasta el momento en que la paz se convirtió en caos y la delgada línea entre el amor y la traición se volvió imposible de ignorar.
Cuando conocí a Dan, él era todo lo que siempre había deseado para mi vida, un hombre honesto, trabajador y pacífico. Alguien que se forjó su camino con esfuerzo e integridad. El tipo de persona con quien sentía que por fin podía escapar del círculo vicioso y agobiante que me había perseguido desde la infancia. Dan no era solo mi esposo, era mi roca, la roca en la que apoyaba mis dudas y miedos. Pero la tranquilidad que me trajo duró poco. La sombra del pasado de mi familia persistía en cada uno de mis movimientos. Jake, mi hermano, seguía envuelto en crisis y problemas, dejando a mi familia, especialmente a mis padres, desesperados por encontrar soluciones que siempre recaían en mí. Entonces mi padre me llamó con esa voz expectante y una petición que difícilmente pude rechazar. Dan tiene una empresa. Quizás pueda darle una oportunidad a Jake. Me daba vueltas la cabeza. Sentía un nudo en el pecho. Poner a Jake en el equipo de Dan era una oportunidad para él y un gran riesgo para mi marido y nuestra estabilidad. Hablar con Dan fue un momento tenso. Recuerdo su mirada, una mezcla de preocupación y vacilación, mientras le contaba todo. ¿Entiendes que esto afecta tu reputación?, me preguntó Dan con seriedad. Si fracasa, se reflejará en mí. Tendré que defender esta decisión. Asentí, intentando sonar segura, aunque por dentro estaba asustada. Le prometí que Jake podía cambiar, que esta era su oportunidad de demostrarlo, que yo misma me aseguraría de ello. Pero nadie estaba más equivocada que yo. Dan, con su silenciosa paciencia, negoció lo que pudo, un trabajo de principiante, sin glamour, con tareas básicas. Jake aceptó, parecía genuinamente decidido. Durante unas semanas, tuvimos la suerte de una aparente normalidad. Llegaba puntual, completaba sus tareas, y yo veía a Dan decir discretamente "va bien" cuando hablábamos en momentos triviales. Pero esta calma era una falsa calma. La creciente tensión entre el deseo de creer en lo mejor y el miedo a lo peor me carcomía el alma. Observaba a Jake con ojos esperanzados pero cautelosos, un profundo conflicto interno que me aterraba. Sabía que esta historia no terminaría bien, y mi corazón temblaba solo de imaginar el daño que vendría. Mientras intentaba mantener la compostura, oí las voces apagadas de otros, colegas que empezaban a notarlo, vecinos que hacían comentarios discretos, amigos que hacían preguntas cautelosas sobre el futuro de Jake. Sentía una presión creciente en todas direcciones, como si estuviera en la cuerda floja, a punto de caer. Las sutilezas de la familia y el trabajo se mezclaban en mi mente, anulando cualquier espacio de descanso. Yo era el frágil vínculo entre dos mundos que no debían mezclarse: el de mi infancia, marcado por obligaciones y sacrificios, y el del presente que intentaba construir, con esperanza y miedo. Nunca imaginé que esa oportunidad, tan anhelada, de cambiar la vida de mi hermano y reconciliar mi pasado con mi presente, se convertiría en el momento más doloroso de mi existencia. La noticia llegó una noche fría, cuando Dan llegó a casa con una mirada que jamás olvidaré, distante, pesada, casi sin palabras. Se sentó a mi lado y, con voz temblorosa, me habló de las cámaras que habían grabado a Jake, mi propio hermano, intentando robar piezas valiosas de la empresa. Su rostro aparecía en el vídeo, actuando solo, cargando equipo que valía una pequeña fortuna. La incredulidad me aplastó. Se me encogió el corazón, la ira y el miedo se mezclaron en lágrimas silenciosas. Pero lo que realmente me destrozó fue ver en el rostro de mi esposo la lucha entre su compasión por mí y su deber hacia la empresa y el equipo que confiaba en él. Él no podía protegerlo. Yo tampoco. Dan relató los momentos posteriores al descubrimiento. Jake intentó justificarse, diciendo que creía que los productos eran basura. Luego admitió que necesitaba el dinero y que planeaba vender lo robado. Palabras que sonaban falsas, pero que transmitían una desesperación que me impactó profundamente. La decisión de la empresa fue instantánea e irrevocable. Despido inmediato, sin posibilidad alguna. El peso de esa frase me oprimió el pecho. Fue entonces cuando estalló la tormenta en casa. El teléfono no paraba de sonar. Eran mis padres, furiosos, acusándome de traicionar a la familia, de abandonar a mi hermano en su momento de necesidad. Mi padre, con la voz ronca, repetía: Dan debería defender a la familia, que son unas cuantas máquinas comparado con lo que realmente importa.
Mi madre lloraba, rogándome que obligara a Dan a ceder, convencida de que de alguna manera podía arreglar lo irreparable. Intenté explicar, con la voz entrecortada, que a mi hermano lo habían pillado con las manos en la masa, que las reglas eran claras y que no podía, ni quería, pisotear los principios por los que Dan había luchado con tanto ahínco. Cada palabra que decía parecía caer en saco roto. La narrativa familiar ya estaba construida. Jake era la víctima y yo, el enemigo. Sentirme acusado, juzgado por mis padres y mi hermano, transformó el dolor en una profunda culpa. Por un momento, dudé de mí mismo, preguntándome si había hecho algo malo, si podría haberlo evitado de alguna manera. Pero la cruda realidad era que, por mucho que lo deseara, no era posible proteger a todos, sobre todo cuando las decisiones implicaban riesgo, honestidad y justicia. Al mismo tiempo, Dan se enfrentaba a su propia batalla. Una conversación difícil con sus superiores le recordó el precio que había pagado por su confianza en Jake y cómo ese error mancharía su reputación profesional por un tiempo. Ambos nos sentíamos devastados, traicionados por la confianza rota de quienes deberían haber sido familia, pero también por el peso de las expectativas que depositaron en nosotros. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio tenso y mensajes cortantes de la familia, llenos de ultimátums y resentimiento. El círculo familiar, que antes esperaba que yo fuera la base para arreglarlo todo, ahora me excluía, acusándome de abandonar a mi hermano y a mi sangre. Pero en el fondo, lo sabía, ya no podía ser el escudo de nadie. Esta crisis no solo destruyó la historia que quería escribir para mi hermano, me obligó a redefinir mis propios límites, entre el amor y la lealtad que destruye, entre el perdón y la justicia que libera. Tras la tormenta llegó el silencio, un silencio denso que no trajo paz, sino el vacío penetrante de la separación. Mi mundo, que antes giraba en torno a mantener a todos unidos, se derrumbó. Mis padres no me hablaban. Jake, mi hermano, desapareció de mi vida. Sus mensajes se volvieron escasos, llenos de dolor y acusaciones. El teléfono, que antes era un puente hacia la familia, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Este silencio fue una sentencia cruel para alguien azotado por la culpa y el autocrítico. Durante días y noches interminables, reviví cada decisión, cada palabra, intentando encontrar un momento en el que podría haber actuado de otra manera. Pero la herida no sanó, al contrario, pareció abrirse aún más, desgarrada por la traición de quienes deberían haber sido mi refugio. Al mismo tiempo, vivir con Dan fue un oasis en medio del desierto emocional. Fue mi apoyo incondicional, mi escudo contra la tormenta. Pero incluso con su amor, sentía el peso de llevar, sola, las cargas invisibles de las expectativas familiares, del dolor que no podía compartir plenamente. La tristeza se colaba en los momentos más inesperados, en los días de silencio, en las noches de insomnio, en la mirada distante en el espejo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. El primer paso fue el más difícil. Admitir que no podía con todo sola, que necesitaba a alguien que comprendiera y guiara mi dolor. Las sesiones de terapia fueron un viaje abrupto hacia mi interior. Cada conversación me obligaba a afrontar verdades dolorosas, la incapacidad de mis padres para reconocer sus errores, la dependencia emocional que me aprisionaba, la urgente necesidad de establecer límites para preservar mi cordura. Conocí a personas en terapia que también luchaban con las cadenas invisibles de las familias tóxicas, y este sentido de comunidad me dio la fuerza para seguir adelante. El camino fue arduo y a veces solitario, pero silenciar mi propia voz ya no era una opción. Necesitaba redescubrirme para, quizás, algún día, poder perdonar de verdad, no a los demás, sino a mí mismo. Mientras tanto, en la delgada línea entre la distancia y el deseo, me encontré rompiendo viejos patrones, no solo para protegerme, sino para proteger mi matrimonio y el futuro que quería construir con Dan. Juntos decidimos que límites nunca cruzaríamos, que batallas no serían nuestras y la importancia de cuidarnos mutuamente antes de que el dolor ajeno nos destruyera. Este nuevo capítulo de mi vida no está hecho de soluciones fáciles. Es una lucha diaria entre el anhelo y la necesidad de seguir adelante, entre el dolor de la pérdida y la esperanza de reconstruir. La decisión que tomé me costó caro, pero me devolvió algo que casi perdí, mi propia identidad. Cuando el caos estalló en mi familia,
no tardó en resonar más allá de las paredes de mi casa, afectando a personas y espacios que jamás imaginé que se verían afectados. Amigos cercanos, compañeros de trabajo, familiares lejanos. Todos se convirtieron en parte involuntaria de un drama que intenté ocultar desesperadamente, pero que se hizo cada vez más evidente. En el trabajo de Dan, la tensión era palpable. Aunque la empresa era sensata y concienzuda, la noticia sobre Jake se extendió en susurros por los pasillos, y la peor parte de la situación recayó sobre mi esposo. Los compañeros, incluso los más discretos, lo miraban con otros ojos, no por lo que había hecho, sino porque había confiado en alguien que había fracasado. Dan tuvo que lidiar con preguntas difíciles, miradas sentenciosas e incluso rumores maliciosos que parecían cerrarle puertas. Esto nos generó a ambos una sensación de injusticia y aumentó la tensión en casa. Entre mis amigos más cercanos, algunos me brindaron apoyo genuino, escuchando y ofreciendo solidaridad. Otros, tristemente, se retiraron, como si esa sombra familiar fuera contagiosa. Esta pérdida de apoyo hizo que mi lucha fuera aún más solitaria, reforzando la sensación de aislamiento que antes solo existía entre las paredes de mi hogar. Además, surgieron familiares lejanos, lejos del ojo del huracán, que juzgaban la situación sin comprender sus raíces profundas ni el dolor que conllevaba. Comentarios maliciosos, invitaciones ignoradas a eventos sociales, una invisibilidad silenciosa que dolía casi tanto como las acusaciones directas. La familia parecía dividida entre quienes aún esperaban la redención de Jake y quienes ya se sentían fatigados por la tensión constante. Esta mezcla de cercanía y distanciamiento creaba un ambiente social tenso, donde cada mirada transmitía dos historias, la que yo conocía profundamente y la que la gente imaginaba que tenía. Era un juego peligroso, donde cada palabra podía usarse para juzgarme, para justificar la intransigencia de mi familia o para reavivar los conflictos que tanto deseaba evitar. A medida que todo esto se desarrollaba, me di cuenta de que la crisis no era solo interna, sino un reflejo de los valores y expectativas que nuestra sociedad impone. Sobre la familia, la lealtad y el éxito. Esta presión externa me obligó a reflexionar no solo sobre mi propia historia, sino también sobre lo que quería para mi vida en adelante, si valía la pena seguir esforzándome por complacer a todos o si necesitaba liberarme finalmente de las cadenas invisibles que me ataban. Y así, a través de estos altibajos, me encontré cada vez más decidida a redefinir lo que significaba la familia para mí. No como una carga, sino como un espacio de respeto, apoyo mutuo y honestidad. ¿Qué sigue en este camino de reconstrucción? Eso es lo que revelaré en el siguiente capítulo, donde la esperanza comienza a surgir entre las ruinas del pasado. Con el paso de los meses, el eco de la crisis familiar rompió la rutina, desgarró lazos y reveló verdades que, por amor, dudé en afrontar. Hoy reflexiono sobre cómo establecer límites, tan necesarios y, a la vez, tan dolorosos. Aprendí que no es una traición cuidarse, ni un acto de debilidad decir no cuando la carga es insoportable. La pérdida de comunicación con mis padres y Jake me dejó profundas cicatrices. Sentí el vacío de las fiestas sin risas compartidas, el silencio gélido en citas que antes eran sagradas para nosotros. Estos momentos de ausencia me mostraron que el amor, sin respeto ni responsabilidad, puede convertirse en una carga insoportable. Al mismo tiempo, comprendí que seguir adelante no significa olvidar, sino encontrar la paz en medio del caos. Tengo esperanza, la tenue llama que insiste en resistir, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Sigo abierto al diálogo, pero quiero que sea un camino basado en el respeto mutuo, donde mi voz también se escuche y cada uno asuma las consecuencias. Ya no cargaré solo con el destino de otro, ni permitiré que el pasado dicte mi futuro. Dan ha sido mi mayor apoyo en este camino. Juntos, hemos definido no solo los límites que salvarán nuestro matrimonio, sino también el tipo de familia que queremos construir, una basada en la honestidad, la confianza y el apoyo genuino. Esta reconstrucción es dolorosa, pero también liberadora. Aún quedan muchas batallas por delante, y la incertidumbre de lo que vendrá acecha en el horizonte. Jake ha encontrado otra oportunidad, un nuevo trabajo que mis padres le ayudaron a conseguir, pero el verdadero desafío será ver si finalmente se han aprendido las lecciones, si esta oportunidad no será otro ciclo de la historia que se repite. Al mirar hacia adelante,
Sé que el camino hacia mi felicidad no será lineal. La familia que dejé atrás quizá nunca vuelva a ser la misma, y quizá nunca vuelva a formar parte de mi vida. Pero en esta despedida del pasado, encuentro la fuerza para escribir un nuevo capítulo, con límites, amor propio y, sobre todo, esperanza. Esta historia trata sobre decisiones. Sobre el dolor de crecer y dejar atrás el rol de salvador para encontrar el poder de ser yo mismo. Y es una invitación para ti, mi oyente, a reflexionar sobre los límites que necesitas establecer para preservar tu alma. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te conmovió, comparte tus experiencias en los comentarios, desde donde la ves y qué lecciones has aprendido. Al fin y al cabo, cada voz cuenta en esta construcción de nuevos comienzos.